Nos entusiasma profundamente, queremos verla ya en pantalla, pero queremos saber más de cómo ha sido esto de llevar esta obra fantástica, maravillosa a la pantalla chica. Le vamos a pedir por favor que se acerque al señor Fernando Spinner y también a Ana Peterberg. Han compartido la dirección, son los responsables de la dirección de esta adaptación de Ricardo Piglia. Por favor, Ana, Fernando. Ahí les dan un micrófono. Tomen asiento si quieren. Y la pregunta es para los dos como un disparador. Sí, si quieren sentarse está muy bien. Digo, que compartan sus experiencias libremente de cómo ha sido este trabajo, dirigirlo, Fernando. Qué apasionante, ¿no? Hola, ahí está. Bueno, fue una experiencia profunda, intensa, hermosa, que nos tiene muy contentos. La verdad que un enorme orgullo, un desafío y también nos da muchos nervios, así que hasta ahí llegué yo, Fer. Bueno, en la misma línea y además expresar el agradecimiento por el apoyo, por la libertad con la que pudimos trabajar, por el equipo que se armó con la televisión pública, que fue realmente muy bueno. Estuvimos muchos meses trabajando juntos y siento que esto que hicimos nos une para siempre y que estamos todos muy orgullosos de lo que hicimos juntos, así que una enorme felicidad. ¿Cómo fue eso de la combinación de los materiales? Veíamos fílmicos de época. ¿Con qué herramientas contaron para trabajar? Bueno, hicimos un trabajo previo, por suerte, durante muchos meses, en el cual nos acompañó Juan Mario Roust, investigando la obra paralelamente a los encuentros con Ricardo, con todos los que formamos parte de esos encuentros. Y bueno, más que nada fuimos a pensar, un poco como decía Horacio González, a lo que pasaba en los 30, que era una de las líneas importantes que había bajado Ricardo al respecto de ser fieles a la época. Y todo lo que desplegamos estaba ahí, todo lo que desplegamos estaba en las obras de Roberto Art y en la época. El expresionismo al que él se refiere estaba no solo en las obras de Art, sino muy vivo en ese momento de nuestra cultura también, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso de reflexión. Yo creo que ese es el aspecto tal vez que pudimos agregar a una producción televisiva, que es un proceso de reflexión previa que siempre inunda y completa y permite asumir riesgos porque son producto de un proceso reflexivo de todo un equipo de personas, ¿no? Y esto del equipo, ¿cuánto que tiene que ver el trabajo de todas las áreas? Porque vemos escenografía, vestuario, maquillaje, todo para componer y que haya lo que uno siempre busca en materia de arte, que es la verdad, ¿no? En la escena. ¿Cómo fue, Ana, ese proceso de ir buscando? Fue un proceso que por suerte, como dice Fer, nos pudimos tomar un tiempo previo de reflexión. También un poco lo que contaba, lo que hacía mención Horacio, de la obra tiene una profundidad que precisaba que uno se detenga a pensar cómo poner en imágenes y en sonidos esas sensaciones. Uno de los caminos que nos invitó también a trabajar con el material de archivo y ver cómo contar esa ciudad y esa vivencia interior del personaje, que es algo que en la televisión uno pocas veces puede recorrer, ¿no? ¿Qué le pasa al personaje internamente? Para nosotros era necesario que eso no se perdiera en la adaptación de la novela a la pantalla, porque nos parecía que era una parte fundamental del corazón de la obra. Y buscando y conversando con el director de arte, conversando con Ricardo, con los productores, inclusive en el proceso de los primeros ensayos con los actores, empezó a cobrar vida. Es un trabajo muy vivo que se va modificando día a día, todavía en la edición. Acá está el compaginador con la música, o sea, fue un proceso donde se van sumando todas las áreas, que tanto Fernando como yo consideramos que el trabajo en equipo es la base fundamental de esto, y para nosotros fue la verdad que una gran experiencia poder entrar al canal siendo que veníamos de afuera
y sentir que conformamos todos un equipo, tanto los de afuera como los de adentro. O sea, se armó un gran equipo de trabajo y que era necesario para poder hacer esto. Estamos en televisión y queremos la televisión y queremos también a la literatura, pero ustedes vienen del cine y hay una cosa ahí de que qué linda la imagen parece de cine, ¿viste? Que lo vemos todos y decimos esa cosa de la textura. ¿Cómo fue trabajarlo para ustedes en cuanto a lo técnico? Bueno, como decía Ana, fue un proceso del cual creo que somos responsables todo el grupo que estuvimos trabajando, y que creo que cuando uno siente eso, yo creo que es televisión de calidad, porque es un relato televisivo, y también el hecho de que las obras de Roberto Art estuvieran tanto en el imaginario de los actores que tuvimos la suerte de poder convocar y de que pudieran estar con nosotros. Eso profundizó mucho la reflexión y cómo las ideas circularon, porque hablábamos de cosas que todos sabíamos. En muchos casos, muchos de estos grandes actores con los que tuvimos la suerte de trabajar sabían más que nosotros, porque o habían participado de puestas, o las habían visto, o simplemente las habían leído y habían reflexionado al respecto de las obras. Entonces, creo que en ese sentido, estar haciendo una obra que atraviesa nuestra cultura fue algo que tuvo ese plus, que es que pudimos todos participar de un proceso reflexivo que enriqueció lo que hicimos, ¿no? Y qué elencazo que tienen, tremendos actores. La verdad que sí, extraordinario. Bueno, con ganas de verlo, me imagino ustedes también, ¿no? Ya el proceso terminado se culmina con el espectador. Les voy a agradecer a Fernando y a Ana y vamos a pedirles que se sumen aquí. A dos de los responsables de la adaptación han trabajado desde poner el contexto histórico, trasladarlo a este equipo de trabajo con Ricardo Piglia. Le pido por favor a Javier Trimboli y a María Pía López que se acerquen para contarnos un poco cómo ha sido su trabajo. ¿Están por allí? Tenemos la luz de frente y yo no alcanzo a ver dónde están. ¿Están por ahí? ¿Sí? Bueno, vengan. Ahí están. Ahí está. María Pía y Javier han trabajado directamente con Ricardo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, ¿empiezo yo, Pía, o vos? De mi parte, ante todo en las primeras reuniones, quizás también en el comienzo, cuando Ricardo vino con la idea, que se le ocurrió maravillosa y por cierto lo era, estábamos terminando el proceso de lo que había sido Borges por Piglia, creo que estábamos reunidos con Reches y con Montalbán, también con los compañeros de la biblioteca, y Ricardo viene con la idea de, bueno, tenemos que hacer esto, y lo que se le ocurrió Breaking Bad, pero mencionó también Berlín Alexanderplatz y de Fassbinder, ¿no? Dijo eso, y eso fue el momento interesantísimo, y ahí, bueno, rápidamente convocarlos a los compañeros. Decía, para nosotros, creo, bueno, para mí, en tanto a Ricardo le interesaba el contexto de los años 30, comentaba hoy esta impresión de que la catástrofe es un elemento de la época y que al mismo tiempo rodea tanto a los Siete Locos como a los Lanzallamas, la inminencia de una catástrofe, la excepcionalidad de la situación, todo transcurre en esa excepcionalidad, que no solamente es el golpe del 1930, sino que es el ascenso del fascismo, es la revolución bolchevique, es la necesidad de que ocurra un acontecimiento extraordinario que calme la angustia, bien, que atraviesa sobre todo el personaje de Rosain. Y para mí fue, por supuesto, una experiencia única poder colaborar, conversar con Ricardo, conversar con todo el equipo notable que se constituyó, ¿no? ¿Fue fácil para vos, María Pía, ese proceso de investigación? Mira, en realidad todo el trabajo era casi de Ricardo. Los que nosotros acompañábamos con comentarios. Ricardo tiene tesis muy conocidas por todos respecto de la interpretación de Art en la cultura argentina, de la literatura de Art. Nosotros habíamos hecho en la biblioteca una muestra sobre Siete Locos y Lanzallamas que estaba muy inspirada en algunas de las tesis de Ricardo, con lo cual fue una continuidad en lo que hicimos cuando él se le ocurrió y lo propuso en esa mesa de café y empezamos las reuniones. Fue una continuidad de esa interpretación colectiva que se venía dando alrededor de los Siete Locos y Lanzallamas, pero que tenía su hipótesis, digamos, sobre cómo leer esto, cómo actualizarlo, qué significaba para
la cultura nacional como un hecho central, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Abordaron algún tipo de conclusión? Bueno, significa muchas cosas. La literatura artliana es una literatura que es la de la locura, en estas novelas en particular, la de la locura y la humillación. Entonces nosotros, en parte, se sostenía la idea de que los personajes no tenían que había que aceptar el riesgo de esos personajes. Y aceptar el riesgo de esos personajes era aceptar que tenían una maldad, aceptar que tenían un grado de delirio y aceptar esto que Horacio señalaba recién, me parece con mucha fuerza, que es la cuestión del complot. ¿No? Esa situación de la conspiración, el complot, la angustia, la humillación fueron centrales en todo esto. Y con un agregado que me parece